Y es por eso que todo cuesta tanto, porque casi cualquier cosa que hagan cualquiera de estos procesos va a dar un fallo de página. Casi cualquier cosa da un fallo de página y siempre se tiene que acceder al disco. Bueno, siempre no, al menos hasta que yo tenga la cantidad de información, en la cantidad de páginas y segmentos aquí en la memoria principal. Y es por eso que estas computadoras, cuando ustedes se cambian de una aplicación a la otra, por ejemplo, cambian de PowerPoint a Firefox, por ejemplo, es terrible porque él está haciendo un intercambio de páginas y de segmentos brutal, ¿ok? Pero en algún momento, oye, 128 MB de RAM sí alcanza para tener la mayoría de las páginas del file. Sí alcanza, pero eso sí, tengo que sacar a todos los demás. ¿Entienden lo que me refiero? Tengo que reemplazar a todos los demás y tener las páginas del Firefox casi todas allí. Y una vez que las tengo, fíjense que el Firefox funciona muy bien. El problema es que tienen la memoria llena de Firefox, de páginas de Firefox. Y entonces otra vez quiere volver al PowerPoint. Y hace alta o lo que sea. Y entonces otra vez fallos de página por todos lados hasta que se hace todo el swap entonces, bueno, esto es, ¿okay? Típicamente las cosas así, las asignaciones que nosotros hacemos relacionadas con memoria virtual están relacionadas con ciertos tamaños de memoria, ciertos tamaños de memoria secundaria, cierta velocidad de transmisión entre memoria secundaria y memoria principal, que pasa con las tablas de páginas, y que se determinen tasas de acierto, tasas de fallo, utilizando reemplazos, ¿ok? Utilizando reemplazos del RU, reloj o FIFO, y que se determinen estadísticas. Yo soy un partidario de especificar una jerarquía completa de memoria y que ustedes digan qué pasa para ciertas asignaciones, y eso es un trabajo relativamente interesante. Así que bueno, esa es la parte de memoria virtual, que no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, pero era con respecto a la diapositiva que tenemos ahorita con el disco duro. Una curiosidad, porque tengo entendido que el disco duro por software también hace, dependiendo del sistema de archivos porque lo formatees, tiene un espacio por clúster, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la paginación. ¿Qué pasa si esa página es más grande que el espacio? No, ese es el método de asignación física del disco duro. Lo único que nos atañe desde el punto de vista del disco duro, para lo que hemos visto hoy, para la parte de memoria virtual, es que en el disco duro, entonces, para poder hacer este manejo, acuérdense que estos no son archivos. Estos no son archivos. Esta información, para que el sistema operativo pueda utilizar ciertos pedazos del disco duro como parte de la jerarquía de memoria, ¿ok? Y eso es lo que se llama el archivo de paginación del disco duro. O en el caso de quienes usan Linux, el swap, la partición de swap, esas cosas, la memoria virtual del Windows, que ya casi uno no toca eso. ¿Ok? Chévere. Entonces, ¿qué hora es? Son las 10:30. Chévere. Muy bien. Si no hay más preguntas, esa parte del tema, con eso se cierra, digamos, cómo sería la implementación de la gestión de memoria en sistemas operativos. Hasta ahora, fuera de que existe más allá algo más de soporte de hardware, como que ya, por ejemplo, las tablas de páginas no son totalmente lineales, sino que son jerárquicas en sí mismas. Es decir, hay una tabla de páginas que contiene como una especie de caché de las tablas de páginas verdaderas que están en la memoria, y eso está en registros especiales también del procesador, de modo que incluso para entrar a las tablas de páginas uno tiene que hacer un segundo acceso a memoria, ¿no? Fuera de eso, ya no hay mucho más implementable. El sistema de memoria virtual, mientras uno tenga suficiente disco duro, uno puede tener una memoria virtual bastante grande y casi todas las cosas caben. Y la diferencia entre una memoria virtual y lo que hace la diferencia en el performance es la capacidad de utilizar más eficientemente o de tener más memoria principal o memoria RAM. ¿Okay? Chévere.
ahora vamos a entrar cada vez vamos a ir a zonas más complejas. Aquí vamos a volver a analizar los procesos, pero desde un punto de vista relativamente diferente. ¿Ok? La última vez que hablamos de procesos como entes abstractos de ejecución de programas, para nosotros siempre un proceso era un programa. ¿Ok? Era un ente asociado a un programa. ¿Ok? Donde un proceso tenía memoria asignada, canales o dispositivos de entrada y salida asignados, y bueno, después vamos a hablar de archivos, aunque nosotros no tratamos esta parte, la parte de los archivos, podemos decir que puede tener archivos asignados como recursos, ¿no? Como entidad de ejecución, un proceso era esto, un bloque de control del proceso, con estados y una tasa de ejecución. La tasa de ejecución es exactamente lo que sucede al ejecutar el programa, ¿no? Y en multiprogramación teníamos establecido esto, que varios procesos pueden compartir recursos, varios procesos pueden poder trabajar juntos, digamos en paralelo. ¿Okay? Recuerden que nuestro concepto de multiprogramación en monoprocesadores es realmente la compartición del uso en el tiempo. ¿Okay? Y una cosa extra que nosotros no habíamos atacado es el hecho de que un proceso debe poder crear otros procesos. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos toca analizar ahora? Esa última cosita, que un proceso debe poder crear otro proceso. Eso me da la flexibilidad de que por programación de usuario, un programa de un proceso debe poder tener la capacidad de crear otro proceso y de esa forma, de alguna manera, paralelizarse internamente. ¿Okay? Hasta ahora, para nosotros, un proceso era una entidad asociada a un programa. ¿Okay? Pero si yo logro esto que está aquí abajo, que un proceso debe poder crear a otro proceso, yo podría, como usuario, escribir una pequeña aplicación, un programa que dentro de su propio código de programa, a voluntad, genere otro proceso que empiece a correr en paralelo consigo mismo, ¿no? Crear otro proceso que pueda correr en paralelo con él. ¿Ok? Y para eso existen dos maneras estándar. ¿Ok? Dos maneras estándar. Una, que es la de crear procesos que se van a llamar procesos hijos de un proceso actual, ¿ok? Y otra que es lo que vamos a llamarlos